Muy bien, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con Carmen Rosa, de psicóloga Carmen Rosa, y vamos a hablar sobre el tema cambio en hábitos de consumo en sistemas de comunicación y actitud hacia la información sobre el COVID-19 en universitarios del Perú. ¿Qué tal, Carmen Rosa? Buenas tardes. La primera pregunta Mm, sería, qué tanto afectó psicológicamente las noticias sobre el COVID-19 a los ciudadanos durante la pandemia? Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, María Ángel. Para mí es un gusto poder compartir algunas experiencias que nosotros hemos tenido durante esta época de la pandemia, que efectivamente pues nos agarró muy desprevenidos en la universidad, ¿no? Eh, Afectó de tal manera que eh, los estudiantes, la mayoría de ellos, un gran número, no la mayoría de ellos, un gran número dejó de estudiar por diferentes razones. Hubieron muchas muertes, casi familiares enteros, ambos padres en algunos casos. Eh, Ellos evitaron, en todo caso, hablar de estas pérdidas que tuvieron y se denotaba pues que había una ansiedad, que había depresión, que había mucha preocupación por lo que podía venir luego de esta pandemia, ¿no? Efectivamente, nosotros tampoco teníamos mucha información al respecto. Los primeros meses realmente fueron bastante inciertos y creo que en general todos hemos estado muy asustados porque ya pensábamos que era ya nuestros últimos días, porque claramente no teníamos una información, valga la redundancia, clara, no había una información honesta de parte del gobierno, de parte del Ministerio de Salud, de parte del mismo, de la Organización Mundial de Salud, no teníamos información al respecto. Entonces estábamos caminando como ciegos, ¿no? Solamente encerrados en nuestras casas, evitando contactar con gente de afuera y metidos, ¿no? Encerrados. Entonces creo que sí, esto de la desinformación ha sido muy grave realmente, ¿no? Durante este periodo que ha durado la pandemia, sobre todo el primer año, ¿no, María Ángel? Claro. ¿Y qué tanto usted cree que afectó estas situaciones de repente de fallecimientos de familiares o el hecho de tener que dejar los estudios para algunos universitarios, en los universitarios, valga la redundancia, o sea, este confinamiento social obligatorio, qué tanto afectó a nosotros los universitarios? Bien, a los universitarios les afectó grandemente. Muchos de ellos dejaron de estudiar porque no tenían los medios económicos para solventar sus estudios, dado que dependían básicamente de los ingresos de sus padres. Recordemos que el primer año, que ha sido la crisis más grave, eh, muchos son despedidos, muchas empresas también fracasan, ¿no? Y fue como una cadena realmente, fue como una cadena que se dejó de producir, vino el desempleo y la gente pues no tenía qué comer y mucho menos podía solventar los estudios pagando de todas maneras las pensiones, porque igual no se dejaron de pagar las pensiones. Si bien es cierto, dieron algunas facilidades las universidades privadas, sobre todo, pero igual se tenía que ir solventando. Muchos de nuestros estudiantes son migrantes, ¿no? Son migrantes. Si bien es cierto, estuvieron en sus lugares eh, de origen, de donde nacieron, pero también lo cierto es que no había mucho acceso a lo que era la comunicación, ¿no? Se afectó mucho lo que es el Internet, no sabíamos utilizar el Internet, no le dábamos mucha importancia a lo que eran las plataformas digitales porque ya existían. Yo recuerdo que más o menos en el año 2015, 16, que yo ingreso a la universidad de donde estoy trabajando, ya habían las plataformas digitales, se podían estar utilizando, pero nosotros realmente no estábamos familiarizados con ellos y mucho menos los estudiantes. Entonces, esto les produce mucha preocupación, mucho estrés, dejan de asistir a la universidad, hubo realmente un descenso
de estudiantes universitarios por esa época, ¿no? Ujú, efectivamente. Y también se sabe que en esta época del confinamiento obligatorio, muchos universitarios, no solo universitarios, sino generalizando, acumularon bastante lo que es el estrés o la ansiedad. También surgieron bastantes tipos de, por ejemplo, ansiedad, de estrés. Entonces, ¿cómo es que se podría haber reducido estas situaciones en los estudiantes y también de repente promover su bienestar durante el COVID-19, durante la pandemia? Ujú. Era inevitable realmente que nosotros digo porque en general, si bien es cierto, nosotros como docentes y ustedes como universitarios, al no tener una información clara de cómo iba la situación esta, el propio Estado no manejaba muy bien esta información, estábamos más bien desinformados al respecto en todo tipo de cómo era la enfermedad, de cuál iba a ser el progreso de esta enfermedad. Teníamos únicamente información desarticulada en general, no tanto del mismo país, sino de países de afuera. Estábamos realmente en el limbo, ¿no? Y es lógico, una consecuencia lógica era que se desarrolle el estrés, la ansiedad, la preocupación, el miedo, el temor en toda la población. Uno de los aspectos muy importantes para justamente reducir el estrés es la información, ¿no? Una información que sea realmente seria, que venga de entidades como el gobierno, que venga como entidades como la OMS, que nos diga efectivamente qué iba a pasar, qué iba a ser lo siguiente con esto del COVID. Entonces, como no teníamos información, eso nos producía mucha ansiedad. Depresión, ¿por qué? Porque hemos estado encerrados, bueno, al menos y diferentes. Como somos un país con diferentes condiciones sociales, económicas, algunos estaban encerrados en su cuarto y no tenían más espacio, porque recuerda que muchos que emigraron o que vienen a estudiar a Lima no pudieron retornar a sus lugares. Ujú, Por lo menos han estado 2 meses acá solos. Entonces, la soledad más las muertes repentinas de sus familiares, eso produce depresión, ¿no? ujú, Ahora, la desinformación propia de parte de nosotros mismos como sus docentes, como sus profesores, también ha sido que no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, si hubiéramos tenido la oportunidad de hablar con ellos, de explicarles que esto iba a pasar, que esto era ciertamente temporal, este confinamiento, también eso hubiera ayudado. Ciertamente los psicólogos no hemos actuado de manera rápida para poder hacer una, para poder darles charlas, para poder darles información o para poder darles este soporte emocional que muchos de ellos necesitaban, ¿no? No hemos actuado de manera rápida, que hubiera sido lo más adecuado que actuemos de forma rápida, ¿no? O sea, darles una atención en crisis, como nosotros llamamos, ujú, pero efectivamente no hemos tenido tampoco las herramientas correspondientes para que nosotros podamos brindarles este apoyo, ¿no? Y ahora lo que se está haciendo es darles una atención psicológica, incluso médica, a través del Zoom, ¿no? Ahora ya ha aparecido lo que es la teleconsulta, aspectos que nosotros realmente o formas de trabajo que no sabíamos o que no utilizábamos, porque tampoco hacíamos mucho uso de lo que eran estas plataformas, este Zoom, realmente desconocíamos, ¿no? ujú, exactamente. Es cierto, justo la siguiente pregunta iba con respecto a, ya que menciona que de repente los psicólogos no actuaron de manera rápida en esta etapa, de pandemia. ¿Qué es lo que de repente sí aportó la psicología en los estudiantes durante el COVID-19? O sea, sí me mencionó que ahora, actualmente, se da lo que son las teleconsultas, ¿no? Pero en la época de pandemia, ¿qué es lo que sí de repente la psicología ha aportado durante los estudiantes? Bien, mira, lo que se ha estado haciendo en todo caso es brindarles información a través de cómo iba esto de la enfermedad en las clases, en las aulas.
a través de los propios cursos. Era necesario que los profesores también les brinden de alguna forma seguridad a los estudiantes, ¿no? Que esto de alguna manera iba a pasar, informarnos más los propios docentes para brindarles esa información eh, seria, ¿no? Una información que sea seria y decirles, pues, de cómo deben cuidarse. Si bien es cierto, hemos estado en confinamiento, también la forma más de hacer ya una prevención de forma secundaria o primaria también era evitar los contactos, obedecer las indicaciones del Ministerio de Salud, dejar de tener, de asistir a fiestas, a reuniones, utilizar la mascarilla de forma permanente si es que iban a salir, hacer ejercicios, tratar de distraerse, buscar formas de relajarse, eh, ver otras formas más de poder buscar una adecuada salud, ¿no? En los alimentos, por ejemplo, una vida equilibrada, ejercitaciones, lecturas, en fin, una serie de situaciones eh, que nosotros podríamos haber realizado o hemos estado realizando también durante este confinamiento, ¿no? Y que esas mismas experiencias se han ido trasladando a los propios estudiantes. Hemos ido aprendiendo en el camino, en realidad. Ha sido un aprendizaje que ha tenido que ser un aprendizaje rápido, Sí. un aprendizaje en el camino, porque ciertamente esto nos ha cogido a todos desprevenidos y desinformados, ¿no? Y hemos tenido pues que ver, como psicólogos, nosotros trabajamos mucho lo que es la prevención y la promoción de la salud. Y lo único que podríamos haber hecho o hemos hecho es justamente eh, reforzar toda esta información que nos daba el Ministerio de Salud para poder evitar que el contagio se agrave, ¿no? Y haya mayor cantidad de personas contagiadas y que iba a ser más perjudicial, ¿verdad? Ujú, exactamente. Y ahora volviendo a este tema de la información que estábamos conversando, ¿usted cree que existen diferencias significativas en la forma en la que los universitarios de diferentes edades o de diferentes niveles de estudio consumen información sobre el COVID-19 o han consumido información? Yo creo que es importante, mira, es muy importante la actitud de la familia. La formación que reciben en la familia es muy importante. Recuerda, María Ángel, que ha habido muchas familias actualmente que están en contra de las vacunas contra el COVID, ¿no? Entonces, estas familias trasladan esa misma prohibición a los hijos. Por lo tanto, hay hijos que no se han vacunado hasta la actualidad contra el COVID. Pero además, si estos no se han matriculado, no se han vacunado contra el COVID, también han tenido muertes, ¿no? En esas familias que no creían en las vacunas contra el COVID, que estaban en contra de ellas porque hubo una serie de falsas creencias de que nos estaban insertando chip, que iba a perjudicarnos, que habían efectos secundarios. Ciertamente, nosotros tenemos que confiar en la medicina, tenemos que confiar en los científicos. Un aspecto importante es la familia y sus actitudes hacia las vacunas. Otro aspecto importante es las condiciones sociales en las que vivimos, ¿no? Las carreras que estudiamos, muchas de las profesiones que vamos a decir aportan a la adecuada información sobre el COVID, justamente son las carreras que están relacionadas con la salud. Una de ellas, pues, medicina, la psicología, las carreras de enfermería, las carreras de eh, obstetricia, todas esas carreras de todas maneras, a través de sus docentes han tenido que brindarles mejor información respecto a lo que es la salud. Ahora, las otras profesiones y los comunicadores sociales también, porque ellos tienen acceso a la información, ¿verdad? Ahora, los otros profesionales, creo que ha dependido mucho o está dependiendo a la actualidad mucho de la propia información que tengan los propios docentes, ¿ah? De las propias actitudes que tengan los propios docentes respecto a lo que es esto del COVID, ¿no? Ahorita tenemos un rebrote ya del COVID nuevamente. Justo estábamos conversando el fin de semana con médicos de ahí de la Facultad de Medicina
que nuevamente ha rebrotado el COVID. Entonces, otra vez hay que empezar a cuidarse. Entonces, la información tiene que ser para todos, tiene que ser la información veraz, tiene que estar respaldada por aquella normativa que da el Ministerio de Salud. Y nosotros, y ustedes como universitarios, y nosotros como profesionales de la salud psicológica, tenemos realmente que creer en esta información que da el Ministerio de Salud. Tenemos que creer y tenemos que compartirla. La única forma de prevenir lo que es nuevamente que se rebrote esto del COVID es a través de la información, a través del cambio de actitudes de los propios estudiantes. Y la información tiene que darse para todos. Justamente nosotros hablamos de universidades saludables, justamente. Ujú. Las universidades saludables tienen que ver con todo esto, tiene que ver con informar y formar tanto a docentes como a estudiantes y a toda la comunidad universitaria respecto a lo que es la salud integral. Y dentro de ello, de todas maneras, tenemos que tomar el COVID, ¿no? Claro. Sigue siendo un peligro, sigue siendo un peligro. Nosotros sabemos que hay variantes, que va a seguir habiendo variantes. Eso nos dicen los científicos y tenemos que creerles, porque ellos siguen investigando y la investigación nosotros sabemos que es una investigación bastante seria. Ujú. Entonces, si nosotros vamos a desmerecer esa información, no nos va a servir de nada. Vamos a seguir enfermando, muriendo y vamos a seguir lamentando y con eso realmente no vamos a conseguir nada. Creo que es muy importante la educación, la prevención, la promoción de la salud y todos somos responsables, profesores, estudiantes y comunidad en general, somos responsables del cuidado de nuestra salud. O sea, no solamente es el gobierno, él hace su parte. Si no hacen su parte, nosotros tenemos que cuidarnos. Parte del mantenimiento de la salud en general es que nosotros mismos empecemos a cuidarnos. Entonces, creo que cada uno es responsable directo de la salud que tiene. Entonces, es muy importante, por algo estamos en la universidad. La universidad es una institución que nos forma y que los forma a ustedes de forma científica. Entonces, que también les permite a cambiar de formas de ver la vida, que les da información, que es una información veraz, científica. Entonces, a eso también a ustedes hace que ustedes sean los que propicien, los que también trasladen esta información a sus pares. Creo que eso es muy importante de tomar en cuenta, María Ángel. Claro, Carmen Rosa, es muy importante lo que has mencionado sobre el rebrote del COVID, que muchos piensan que es como una gripe o por el hecho de que ya no esté matando a tantas personas, es como que ya no es tan importante o es menos importante que antes, ¿no? Y Así esto me es. lleva mucho a la última pregunta, que es si es que usted cree que los universitarios en el Perú han desarrollado mayor conciencia sobre la salud pública y medidas de prevención a raíz de la pandemia. Ha mencionado que se debe tener más conciencia, pero hay una comparación entre el inicio y cómo estamos ahora. ¿Cree que han desarrollado mayor conciencia? Mira, yo creo que han debido desarrollar mayor conciencia, no solamente por las muertes que han tenido en sus propias familias, también por lo que ellos mismos, porque la población que más se ha contagiado han sido los jóvenes y los jóvenes, Ujú. por no obedecer la normativa, esa es la verdad, porque ya cuando pasó esto de la pandemia, luego vino eh, otra variante del COVID y salieron, el fin de año salieron de parranda, ¿no? Y se Ujú. enfermaron. ¿Quiénes se enfermaron? Los jóvenes, Ujú. porque ya nosotros los mayores, digamos que hemos moderado nuestras conductas, nuestros comportamientos también, ¿no? Ujú. Claro, yo no creo mucho en que, ay, son jóvenes, hay que dejarlos. No, la conciencia la tienen que tomar. Ahora, yo creo que sí debe haber estudios, desconozco realmente a María Ángel, pero lo correcto es que realmente debería haber un cambio de actitudes de lo que hemos vivido a la actualidad. Ujú. Debe haber estudiantes o personas que sí han tomado verdadera conciencia de lo que produce el COVID.
verdadera conciencia. No solamente porque han tenido personas que han muerto en sus familias, sino también por lo que se menciona ya públicamente que nuevamente está rebrotando el COVID. De hecho, que sí tiene que haber un cambio. Ahora, que yo no es relevante, yo no creo que pase esto. No, no es lo que tú creas o dejes de creer. La realidad, los números, lo que dice las investigaciones. Si no creen, entonces yo creo que habría que darles información de lo que dicen las últimas investigaciones. Yo ahorita, te soy honesta, no he revisado las últimas investigaciones respecto de las creencias y actitudes, vamos a decir, Ujú, de estudiantes universitarios antes y después del COVID. Pero ujú, yo creyera que sí, ha tenido que haber un cambio en actitudes por estas malas experiencias que han tenido. Yo creo que sí. El porcentaje, no lo sé, pero yo creo que es un porcentaje importante porque el hecho de ser universitario ya a ti te da más madurez y también te da una percepción más objetiva de las cosas cuando realmente ya tienes la información de primera mano, cuando accedes a información real, no a través solamente de inteligencia artificial, porque incluso toda la información de inteligencia artificial también tiene que ser tamizada, tiene que ser este, realmente también tiene que ser bastante estudiada, tomada en cuenta, tiene que revisarse si realmente es lo que es, ¿no? Para eso sabemos nosotros que tenemos el respaldo de otras investigaciones. Para mí, se puede utilizar la inteligencia artificial, lo que informa, pero también tomar en cuenta lo que dicen las investigaciones de campo, la ujú, investigación real. Yo creo que es importante hacer ahí una comparación y poder ver efectivamente, pues, ¿no? ujú. Cómo han cambiado las cosas. Ha cambiado. De lo del COVID, desde la pandemia del 2020, ahora nuestras actitudes y comportamientos han tenido que cambiar. Ahora somos más cuidadosos, tenemos mayor responsabilidades, tenemos más cuidado en lo que consumimos, tenemos más cuidado dónde nos movilizamos. O sea, de hecho que nuestras conductas y actitudes han tenido que cambiar por esta experiencia de muerte que hemos tenido. Si no ha cambiado, sería terrible realmente, sería terrible. Es que no hemos aprendido de estas experiencias desagradables y tristes. Es que Ujú. no hemos aprendido. Y realmente todo esto nos ha servido a nosotros de aprendizaje. Todas las cosas que tengamos nosotros como experiencias negativas son aprendizajes en realidad. Y ese aprendizaje nos sirve para tener una vida mejor, ¿no? Eso es lo que se quiere. Exactamente. Muchísimas gracias, Carmen Rosa, por tu tiempo y por estas No, con respuestas tan mucho gusto. argumentadas, más bien. Muchas gracias a ti, María Ángel, por la entrevista. De verdad que es importante que ustedes, los jóvenes, sean los promotores de todo esto. Es muy necesario que existan personas como tú, como ustedes, que puedan contribuir realmente al desarrollo de la verdadera conciencia de que ustedes juegan un rol muy importante en la educación actual y sobre todo en el desarrollo del país. Es muy importante. Ustedes van a ser, son ya los herederos de nuestro desarrollo del país. Y este es un país que ustedes van a heredar finalmente, ¿no? Y que Ujú. ya están construyéndolo pues buenamente, como lo están haciendo ustedes. Felicitaciones más bien. Muchísimas gracias, Carmen Rosa.